Ay, eso, dijiste que me ibas a... Bueno, chicos, bienvenidos a nuestra segunda parte de la clase del día de hoy. Quisiera, por favor, que los niños que tienen puesto fondos de pantalla tengan la bondad de quitar y poderles ver la carita bien, ¿sí? Muchísimas gracias. Continuamos. Explicarles, por favor, que el cuestionario va a estar, usted sabe, a partir de las 6 de la tarde y tiene hasta el mañana 11:59 de la noche para realizarlo, ¿sí? No se olvide de eso para que pueda cumplir con su actividad de la mejor manera. Lo puede hacer una sola vez, pero el cuestionario no tiene límite de tiempo. Si usted no se acuerda, puede leer, puede buscar la información, utilizar su material de apoyo, que es el libro, el video y demás. El cuestionario no se cierra. Así se le vaya la luz, el cuestionario no se cierra mientras usted no le dé enviar, ¿no? Simplemente le recuerdo para que pueda realizar su actividad de la mejor manera. Sí, bueno, voy a detener mi video para poder compartir pantalla. Listo, entonces nos quedamos en lo que era la globalización. Continuamos, chicos, y vamos a ver qué beneficios, factores y riesgos existe con este término de la globalización. Bueno, para iniciar, vamos a hacerlo por medio de descubrir todos los significados de las palabras que a lo mejor se le dificulten, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son los factores que impulsan el desarrollo de la globalización. Tenemos dentro de esto la apertura de mercados nacionales, lo que es el libre comercio, ¿sí? La apertura de mercados nacionales es lo que se llama el libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? Este es un concepto económico. Todas estas palabritas tienen un significado por medio de la economía, ¿sí? Al hablar de todo lo que vamos a hablar a continuación, tiene un significado muy relacionado a la economía, ¿sí? Entonces, bueno, eh, el libre comercio, libertad de comercio, es un concepto económico que se puede entender hacia el comercio interior y el comercio exterior, ¿no? El comercio interior es equivalente a la libertad de empresa, ¿sí? ¿Qué significa la libertad de empresa? Es un término con el que se denomina o se llama al concepto de empresa en la que el modo de trabajar es un concepto libre, ¿sí?
tanto en lo que es sus impuestos, cuanto a la forma que tiene para solventar sus necesidades, ¿sí? No se rige ante nadie, ¿no? A eso se refiere con la libertad de empresa. Bueno, entonces, esta libertad de comercio, vuelvo y repito, es un libre mercado, una libertad económica, y se refiere a la ausencia de obstáculos que le impidan el acceso de los agentes económicos a la actividad comercial, ¿sí? Expresándose en distintas libertades: libertad de precio, libertad de horarios, libertad de apertura de los establecimientos, libertad de contrataciones. Es decir, todo esto es el conjunto de un liberalismo económico que sostiene los principales obstáculos a la libertad de comercio interior, ¿no? Entonces, la libertad de comercio no tiene nada anclado a su razón de ser. Todo lo hace en base a su necesidad por medio de la libertad que tiene su propio criterio de realizar o no las actividades, ¿sí? Vamos, otro factor que impulsa el desarrollo de la globalización son las fusiones, la combinación entre empresas multinacionales. ¿A qué se refiere las multinacionales? Por favor, tomen mucha atención porque vuelvo y repito, para que usted entienda estos términos, si usted los investiga por otro, digamos, por el diccionario, no le va a dar la misma explicación, debido a que esta terminología es utilizada netamente para explicar procesos económicos, ¿sí? Entonces, las multinacionales es una empresa, digamos, una empresa multinacional o internacional es aquella que es creada y registrada en un país, pero cuenta con filiales en diferentes países del mundo, franquicias, digamos así, o con derechos en otros países del mundo. Y aunque crea ofertas de trabajo en estos lugares, la mayor parte de ganancias regresan al país de origen de la multinacional, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una marca, digámoslo así, de venta de medias, ¿sí? Mi marca se llama Mediplan y yo quiero hacer un negocio internacional y lo convierto en una empresa multinacional, ¿sí? Y yo mi marca la coloco en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, en Francia, ¿sí? Está en todas partes, pero la parte principal es Ecuador, porque es mi registro. Yo llevo y puedo llegar a acuerdos en estos distintos países para que en base a mi marca se puedan vender los productos, pero las ganancias netas ingresan al Ecuador, porque esta multinacional, esta empresa que yo tiene su base en el Ecuador. Así funciona con el resto. ¿Sí? Las empresas creadas, digamos, en Francia pueden tener franquicias o lugares comerciales en distintos países, pero las ganancias netas le ingresan al país de origen. ¿Sí? O sea, si creo una empresa en Francia, ingresan a Francia, así su franquicia esté por el resto del mundo, ¿no? Entonces, esta fusión entre empresas multinacionales es importante debido a los réditos o ganancias que ingresan a los países de origen, ¿sí? Y está inmerso la globalización, ¿por qué? Porque hay una comunicación efectiva entre todos ellos para generar un ingreso. Otra situación que está dentro de los factores que impulsan este desarrollo es la privatización, la eliminación de empresas públicas y la privatización. ¿A qué se refiere con esto? Las privatizaciones es cuando una empresa del Estado deja de pertenecer al Estado para pertenecer a un solo dueño, ¿sí? Cuando son del Estado, el Estado interviene en todos sus manejos y actividades económicas. Cuando deja de pertenecer al Estado, pues tienen autonomía
elegir o en decidir lo que más les convenga para su producción, ¿sí? Otra es la desregulación financiera internacional a favor del libre comercio, los tratados del libre comercio. ¿Qué quiere decir la palabra desregulación? Significa a que deja de ser regulada, o sea, deja de ser guiada, digámoslo así, de manera oportuna por una financiera internacional, sino se expande para que pueda tener una libertad, un criterio propio y anclarse así a un libre comercio, ¿no? Para esto interviene el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio. ¿A qué se refiere el Tratado de Libre Comercio? Este Tratado de Libre Comercio es un convenio, ¿no? Que deben tomar en cuenta reglas equitativas, igualitarias, para que beneficien a un país. Esto consiste en la eliminación o rebaja de los aranceles. ¿A qué se llaman aranceles? A los impuestos, ¿sí? Para los bienes entre las partes que estén negociando, ¿sí? Y acuerdos en materia de servicios también. Este acuerdo se rige por reglas y estas reglas las da la Organización Mundial del Comercio, la OMC, o también por mutuo acuerdo entre los países, ¿no? El Tratado de Libre Comercio es también un acuerdo comercial que une a dos o más países para acordar concesiones, digámoslo así, o preferencias arancelarias, ¿sí? Mutuas a la reducción de barreras, no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Las barreras siempre son un tope, un límite, ¿no? Entonces, desde ahí. Todo esto viene gracias a esa efectiva comunicación que atrae este tema de la globalización. Beneficios potenciales. Permítame, voy a ingresar a compañeritos que están en la sala de espera. Listo, los beneficios potenciales. Dentro de los beneficios potenciales es la mayor eficiencia que existe dentro de un espacio de competencia, ¿no? Entonces, el espacio de competencia, digámoslo así, dentro de la economía, es la condición que tienen los diferentes agentes económicos, ¿sí? ¿Quiénes son los agentes económicos? Igual, dentro de los términos de la economía, es un actor y toma dos decisiones en un modelo. Por lo general, cada agente, cada una de estas personas toma decisiones mediante la resolución de un problema, ¿no? Se concreta prácticamente en la amplia producción, la gama de producción, cuyo último destino para él es la distribución a todo lo corto y largo del lugar, ¿sí? Entonces, estos agentes económicos vienen como a trabajar en base a la competitividad de lo que les presenta, ¿no? De lo que presenta la empresa, ¿sí? Aparte, esta competencia hace que participen dentro de un mercado, que apliquen mejores estrategias de manera que puedan obtener un buen servicio y lograr también minimizar, acabar con esos costos altos, minimizar sus costos y maximizar, elevar, digámoslo así, sus ganancias y mantenerse activos e innovadores frente a otros agentes. Esa es la competencia a la que se refiere, ¿no? Esa eficiencia que necesitan para, o que tienen para trabajar dentro de un aspecto, dentro de un campo competitivo, haciendo que sus productos siempre sean los que generen mayor ganancia, mayor importancia y que se mantengan activos durante este proceso de negociación, ¿sí? Otra situación es la mejora en la comunicación. Otro beneficio potencial de la globalización es la mejora en la comunicación y cooperación internacional, que puede llevar a un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos. ¿Cómo no?
cuando nosotros tenemos un recurso que queremos que sea producto de ganancia para nuestro país, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente lo ofrecemos y lo ofrecemos por medio de esta comunicación activa que se tiene a manera mundial. Por ejemplo, lo que pasó con el cacao, cuando fue el auge del cacao. ¿Qué fue lo que hizo nuestro país? Pues simplemente ofertar su producto, meterse al mercado, siendo competitivo, brindando servicio de calidad para que su producto pueda ser tomado en importancia y que pueda traer una demanda del producto hacia nuestro país para generar ingresos que fueron en ese tiempo bastante considerables, ¿no? Entonces, esta competitividad dentro del mercado y además esta comunicación efectiva ha hecho que pueda ser explotado nuestro recurso y pueda generar esta ganancia que nos conviene mucho a nosotros como ecuatorianos. Y así muchos otros recursos que tiene nuestro país. Otro beneficio fue que impulsó el desarrollo científico, técnico, al ser lucrativo. Dentro de esta competitividad y este libre mercado, pues también ha hecho que la ciencia y la tecnología vengan de la mano, ¿no? Pudiendo solventar las necesidades de muchos de nosotros como pobladores de este país, ¿no? Siempre se ha necesitado el avance científico y que viene de la mano de la tecnología para poder solventar cualquier tipo de enfermedad y demás, ¿no? Entonces, esto también ha hecho que sea un desarrollo productivo para todos nosotros. Otra es la mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales. Tenemos mejor manejo de este sistema económico. Y la eliminación de las barreras de entrada del mercado laboral, financiero y de bienes y servicios. ¿A qué se refiere con barreras de entrada? Es lo que estaba explicando anteriormente. Es un concepto de la ciencia económica que refiere a un obstáculo. La barrera es un obstáculo que surge en el camino de una firma. Una firma es el nombre que se le da a una empresa, ¿sí? Pero se lo conoce dentro del campo económico como firma. Usted no, cuando le hablan de empresas, muchas veces no le dicen el nombre que tiene la empresa, sino la firma, ¿no? Se las trata de esa forma. Entonces, es un concepto, esta barrera de entrada, es un concepto de la ciencia económica que se refiere a este obstáculo, a esta parte que no nos deja ir de un lugar a otro, que surge en el camino de una firma que quiere ingresar a un nuevo mercado, ¿no? Las barreras de entrada son una medida de la competitividad de un mercado, ¿sí? Bueno, y para terminar, vemos que hay también riesgos, ¿sí? Dentro de estos, los riesgos importantes más que nada son los que se toman en cuenta inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, la irresponsabilidad de empresas multinacionales. Al no cerrar o al haber cerrado negocio con un país y no respetar esos acuerdos, ¿sí? Entonces, estas irresponsabilidades llevan muchas veces a que ciertos sectores quiebren por el mal manejo de su trabajo, digámoslo así, de su compromiso, ¿no? Entonces, esta irresponsabilidad de empresas y multinacionales muchas veces ha llevado a riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué riesgos? Porque han hecho que muchas otras empresas quiebren y realmente no se ha generado ningún tipo de ganancia en ese sentido. Al contrario, mucha pérdida, ¿no? Otro riesgo es el aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales, ¿sí? Estas inequidades, desigualdades económicas han afectado mucho a la sociedad. ¿Por qué? Porque ha incurrido en que muchos de estos hayan o tengan a su paso
como para poder salir de este círculo, es una protesta o alzar su voz frente a estas medidas, ¿no? Que pueden traer los desequilibrios y desigualdades de estos sistemas económicos. Otro es el descuido sobre los índices de desarrollo humano, el aumento de la pobreza, cuando se genera este tipo de actividades que vienen a suplantar el trabajo del ser humano por una máquina o por la tecnología, pues obvio se relega a estas personas que están dando su trabajo manual, se la relega. ¿Por qué? Porque vienen a apoderarse la informática o la industria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que existe inmediatamente? La crisis, las fuentes de empleo no son amplias, al contrario hay desempleo, y del desempleo viene el aumento de pobreza. Entonces no hay que descuidarse en estos índices de desarrollo, porque generalmente acaban en lo que es la pobreza y el desempleo para mucha gente, ¿no? Esto con respecto a la globalización, que es lo que podemos ver, puntos positivos y negativos acerca de su estructuración. Para concluir, tengo un pequeño video que quiero que usted lo vea y va a poder ampliar su conocimiento en base a lo que le explican, ¿no? La globalización avanzó tan rápidamente por los avances de la tecnología que hizo que todo el mundo se integrara. Sigue mirando. Santi, ¿por qué surge la globalización? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi por completo de los regímenes fascistas en Europa, el mundo quedó enfrentado nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo no tardaron mucho en hacerse ver. La Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, ambos bloques, el socialista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico-social era mejor que el opuesto. El bloque socialista industrializó a los países del este europeo generalmente agrarios. En el caso de las economías capitalistas, surgieron estados benefactores. Los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950. Garantizaron el consumo de los sectores obreros y los sectores medios a través del aumento salarial, los seguros de desempleo y un sistema de seguridad social basado en la educación, vivienda y salud. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Las cosas cambiaron bastante. Comienza a escucharse el concepto de globalización, haciendo referencia a la unificación del mundo. El capitalismo dejó de tener un competidor visible, que además entre 1973 y 1976 hubo una crisis económica muy importante que afectó a casi todo el mundo. Sí, los países que conformaban la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentaron el precio del petróleo, y esto afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas estaba basada en este combustible. Exacto. Entonces algunos intelectuales y economistas acusaron al Estado benefactor de causar la crisis. Por lo tanto, comenzaron a pensar en alternativas económicas diferentes. Allí empezaron a implementarse las políticas neoliberales. Así es. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiese triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones estatales. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia corresponde a una visión optimista de la globalización, pero también existe una visión pesimista sobre este proceso, como podemos ver. ¿Qué razones dan quienes tienen una mirada optimista para defender su idea? Relacionan la globalización capitalista con un mundo similar a una aldea global, donde no existen las desigualdades ni los conflictos. En esta aldea global, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la economía de libre mercado ayudan a que el planeta se homogenice. Además, para estos intelectuales, la globalización es un hecho inevitable porque el capitalismo ha triunfado. ¿Una aldea global sin desigualdades? No lo sé, Santi, pero me parece que el mundo está muy lejos de ser homogéneo. Hay empresas que tienen más ingresos que el total de los que perciben algunos países de África. Claro, Nati.
Allí está la cuestión. Esta manera optimista de concebir a la globalización oculta las desigualdades entre los países y la dominación de unos sobre otros. Y esto es lo que señalan justamente quienes defienden una visión pesimista. Los que no están de acuerdo con la idea de aldea global proponen una visión crítica. También porque cada vez más la necesidad de recursos naturales está provocando daños a la naturaleza. Evidentemente, la globalización capitalista no es un proyecto tan exitoso y acabado. Por supuesto, sigue siendo un espacio de conflicto. Entonces, todo el mundo está conectado. Suscríbete haciendo... Bueno, queridos chicos, pues eso ha sido todo por esta oportunidad que hemos tenido de vernos. Espero que haya estado en la clase y no se olvide de realizar la tarea, la actividad correspondiente a esta semana. ¿Sí? A partir de las 6 de la tarde usted ya puede realizar su actividad, ¿no? No se olvide utilizar también su material de apoyo, que está por separado, tanto la clase como las diapositivas, ¿sí? Bueno, vamos a, no se vaya todavía. Vamos a ver. Dice, va a observar la clase y revisar el texto de las páginas 169 y 170. Solo va a leer el texto, por favor. Lea y responda el cuestionario por medio de la plataforma. Y no olvide seguir las instrucciones de salubridad dispuestas por el gobierno. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Listo. Entonces, por favor, no se olvide de realizar su actividad que corresponde a la semana. Los quiero mucho, los extraño y nos vemos la siguiente semana. Mucho, que Dios los bendiga a todos.